lo indica. Da solo 40 minutos. Bueno, muy buenos días, muchachos. Nos hemos reunido de manera virtual para continuar con el contenido del curso de lógica. Como ustedes recuerdan, veníamos hablando de eh, las formas normales. Vamos a revisar nuestro documento guía. Ya les comparto la pantalla para que empecemos a revisar nuestro documento guía. Estábamos hablando de la primera forma normal de lógica de predicados, que es la forma normal prenexa. Decíamos que la forma normal prenexa lo que busca es, un momentico, que voy a poner lo que busca la forma normal prenexa es que toda fórmula de lógica de predicados, también habíamos visto que hay pues un teorema que así lo afirma, que toda fórmula de lógica de predicados esté bajo esta estructura. Una matriz que sería esto, y unos cuantificadores. Fíjese que Q1, Q2 hasta Qn son cuantificadores de cualquier tipo, para todos existen, cada uno acompañado de una variable de cuantificación. Eso fue lo último que habíamos empezado a revisar en clase y habíamos dicho que a eso se le llama forma normal prenexa. Habíamos hecho 1 o 2 ejercicios y lo que también nos habíamos dado cuenta es que para ello era importantísimo utilizar pues las propiedades que ya habíamos revisado. ¿Cuáles eran las propiedades? Demos una revisadita. Primero, las que pues ya tenemos relativamente bien manejadas, que son las leyes de equivalencia de la lógica proposicional, las leyes de Morgan, las distributivas, etc. Y aparecían unas nuevas. ¿Cuáles son esas nuevas que venían apareciendo? Las primeras dos que revisamos fueron las leyes de Morgan con cuantificadores. Decíamos que era muy fácil mecanizarlas e incorporarlas de memoria, porque si es un existe, se cambia por un para todo, solamente que la negación de ser global al existe se pone solo al ámbito de ese cuantificador. Se cambia el cuantificador existe por un cuantificador para todo y la negación se hace solo dentro del ámbito. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿Recuerdan claramente? Porque pues como no habíamos seguido, de pronto ya no. Y lo mismo con el para todo, se cambia el para todo por existe y se pone dentro del ámbito. Esas fueron las dos primeras que vimos. Las otras que vimos fueron las de intercambio de cuantificadores, que también tenemos que tenerlas claras. Son estas tres. Fundamentalmente lo que yo les había dicho era que tengamos en cuenta qué no se puede hacer, y lo que no se puede hacer es esto que voy a ponerles acá en azul. Que si el para todo está afuera, yo trate de ponerlo adentro. Eso no se puede hacer, no es equivalente lógicamente. También habíamos estudiado qué significa que dos fórmulas tengan equivalencia lógica. Habíamos dicho que significa que toda interpretación que sea verdadera en la una tiene que ser verdadera en la otra. Y las últimas, que habíamos visto, eran las que tienen que ver con distributividad, tanto la gran distributividad como la gran distributividad restringida. La gran distributividad también es fácil de aprender. ¿Quién me recuerda cuál era el criterio que habíamos dicho para cómo aprender la gran distributividad? Estas dos. ¿Quién me recuerda el criterio? No Muchachos. era. Para el existencial solamente lo podíamos aplicar cuando había uno y para el universal era Cuando para era cuando teníamos el I. ¿Y cuál era el truco que yo les había comentado aprendérselo? ¿Por qué el existencial se asocia con O y el universal se puede asociar como con la I para uno aprenderse? por Porque el existencial es la tabla de verdad, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos del valor de verdad de la fórmula bajo una interpretación es esa, ¿se acuerdan? Uno solo que sea verdad ya es verdadero. Entonces el Ah, existencial se sí, asocia con la O. Sí, Y para todo, sí, sí. la I, porque para que sea verdadero todo debe ser verdadero. sí.
Por último, y estas las hemos venido usando mucho y requerimos usarlas mucho, estas cuatro, de la gran distributividad restringida. ¿Qué habíamos dicho que es la gran distributividad restringida? Fundamentalmente habíamos dicho que lo que es B es una fórmula, pero es una fórmula que no depende de la variable de cuantificación X. Sin embargo, uno cuando recién ve la fórmula, y creo que les pasó, uno está tentado a pensar que B es una constante, y no, es una fórmula de cualquier tamaño, de cualquier dimensión, puede llevar incluso cuantificadores por dentro, pero no puede llevar la variable de cuantificación. Entonces lo que uno hace es ponerla dentro del ámbito del cuantificador. Esa gran distributividad restringida funciona, es equivalente lógicamente tanto con existe como con para todo, tanto con is como con os. Básicamente esas son las leyes de equivalencia que requerimos para poder hablar de las formas normales. Habíamos visto este teorema. Además de ser un teorema, pues digamos que es un procedimiento de cómo escribir en forma normal prenexa. Y estos son los pasos a seguir. Estos son los pasos a seguir que, que requerimos. Si se dan cuenta cuáles son. Primero, que si hay variables con el mismo nombre y distinto cuantificador, debemos identificarlas y cambiar el nombre, renombrarlas. A eso se refiere el renombrar. Ya en la clase anterior habíamos hablado de eso, pero me parece importante que lo recordemos. Renombrar variables es que variables que tengan el mismo nombre, pero estén en distinto cuantificador, o que variables que estén fuera del ámbito de un cuantificador y se llamen igual, se diferencien. Yo les había dicho que para no forzarnos tanto, planteando tantísimos nombres, lo que se puede hacer, por ejemplo, es utilizar su índice. Una vez ya tengamos, digamos que totalmente identificada cada una de las variables, que veamos que no se va a prestar a confusión, pasamos a hacer los siguientes pasos. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente, pues, es que eliminemos las dobles implicaciones que pueden existir. Posteriormente debemos, si hay implicaciones sencillas, eliminarlas. ¿Cómo la eliminamos? Pues la eliminamos con el criterio que tenemos de eliminación, aplicando la ley de la implicación. Que F implica G es no F o G. El siguiente paso, una vez ya estemos libres de implicaciones y dobles implicaciones, es aplicar Morgan con y cuantificadores hasta que solamente átomos. ¿Quién me recuerda que era un átomo? Es una fórmula pequeña. Otra definición. ¿Están conectados? Por favor, repórtense, que tengo la sensación que se fueron. Un átomo es la forma más pequeña de escribir un predicado. Un átomo es un predicado. Es la forma más pequeñita en la que se puede escribir eso. Se puede escribir una fórmula. Es la fórmula más pequeña en que se puede escribir es la forma más pequeña de escribir una fórmula, pero es sinónimo de predicado, ¿cierto? Sí. Ok. Listo. Solo los predicados deben quedar negados. Eso es lo que dice esta afirmación, que solo los predicados deben quedar negados. Solamente las negaciones pueden afectar fórmulas atómicas. Y por último, casi que en resumen, lo que aquí dice es, utilice las leyes que acabamos de ver arriba de la gran distributividad restringida. Las veces que sea necesario y paso por paso, de tal forma que los cuantificadores todos queden al inicio de la fórmula. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí hay otra serie de notaciones, pero primero vamos a hacer otros ejercicios para tratar de recordar lo que hacemos. Vamos a ver si me funciona este método que trata de reemplazar el tablero. Lo que hice fue pues escribir en una hojita y escanearlo con el celular para que revisemos más o menos el ejercicio. El primer ejercicio
que quisiera que hoy hiciésemos, realmente no traje muchos, primero quise mirar cómo funciona el método, supongamos que tenemos esta fórmula. Para todo X, bueno, revisemos la de acá abajo, que es la misma. Esta fórmula. Para todo X, P de X, Y1. Perdón, de acá pasé a esta. Aquí decía, la original es esta que voy a poner en azul. Quisiera que ustedes me digan en qué cambió la que puse en azul de la que está en rojo. Aquí dice, para todo variables. P de XY, existe Y, Q de XY, R de Z. Si uno la revisa como, digamos que a priori, uno diría que todas las variables tienen cuantificador, porque fíjense, aquí está X, aquí está X, y X es variable de cuantificación. La primera pregunta es, ¿esta X será esta misma? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma? Porque está dentro del ámbito. ¿Cuál es el ámbito de este para todo? Como no tiene paréntesis el ámbito del para todo es justo lo que le Está sigue. después del... O sea que lo que le sigue es el predicado. Y la X pertenece a ese predicado. Es variable. ¿Cuánto? Está entre del ¿Entre primer ámbito y la ¿Perdón, cómo? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, pero eso, sino que siempre se distorsiona un poco. Tal vez no sé qué ocurre porque ya he tenido esta la tercera clase y pues no hemos tenido problemas de audio, pero tal vez mi ancho de banda que empieza a fallar, no sé. Bueno, pero lo que sí les decía es que dentro de este ámbito está esa variable. Ahora la pregunta es, ¿esta otra X, Profe, señor? Arrieta escribió ahí en el chat que no puede oír nada. Seguramente que no ha conectado el audio y los micrófonos, tiene que haber en la parte inferior izquierda. De todas maneras, esto va a quedar grabado en YouTube, si no luego Aquí ya lo arregló. lo verá. Estaba preguntándoles si esta variable X hace referencia a esta misma. Y la respuesta es no, ¿cierto? Porque esta X no No. está dentro del ámbito. De manera que, ¿qué hay que hacer? Y fíjense que aquí se solucionó. Renombrarla. Cambiar de nombre. ¿Qué nombre podríamos ponerle? Cualquier nombre, pero para evitar, digamos, que ponernos a pensar cuántos nombres, pues simplemente le ponemos un subíndice. Fíjense que ahora esta variable se llama X y esta otra se llama X1. Un análisis similar ocurre con la variable Y. Miremos la variable Y. Fíjense que el ámbito de este existe, ¿cuál es? Solamente lo que le sigue porque el paréntesis no indica más nada. De manera que esta Y es esta misma, pero no es La misma que está en P. esta es otra. Motivo que nos lleva a cambiar el nombre, a renombrarla. Y1. ¿Está claro por qué cambiamos esos nombres y qué el análisis que hay que hacer para renombrar? Eso es bien Sí, importante señor. porque si no uno pues no tendría un criterio. El criterio es variables que no estén en un mismo ámbito, variables que indiquen cosas distintas, tendrán que tener nombres distintos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Incluso podemos hacer este pequeño ejercicio que se me ocurre. Voy a abrir por acá voy a abrir la pizarra un momentico. Pues yo soy muy malo escribiendo, pero hagamos el esfuerzo.
Supongamos que tenemos esta fórmula. Para todo X, P de X, coma Y, y Q de X, y H de X. Mi pregunta es, ¿ahí qué hay que renombrar? Las X de Q y H. Ninguno. No, las X que están en P, En- porque tienen el para todo. Entonces, para no renombrar las otras dos, nada más se renombra Todos esa. están dentro del mismo ámbito, ¿no? ¿Esa? Hay más ámbitos, solo no Esa. se renombra ninguno. ¿O sí? O Para sea, mí No, solamente porque sería cambiar esto, la de Q de X y la de H de X, ya que el universal de X está dentro de P de exacto. XY. El ámbito es este. El ámbito de para Sí, todo es señor, este. ¿Por qué es ese? Porque no hay paréntesis. porque no hay paréntesis. Si no, requeriríamos poner paréntesis hasta donde fuese el ámbito. Cuando no hay paréntesis, el ámbito es solo lo que le siga al Ujú. para todo. O sea, profe, podemos decir que el ámbito se corta por la I. ¿Se corta por ahí? Sí, O sea, No. por la I que le siga. Si no hay paréntesis, claro. No, lo que hay que decir es que el ámbito de un cuantificador que no tenga paréntesis es justo lo que le siga. ¿Y qué es lo que le sigue? Este señor. Sí, claro, pero o sea, me refiero que si después de P, por ejemplo, hubiera otra que dijera AX o AZ, entonces como después viene una I, pues ahí cortaría el ámbito No, de todo porque ese para aquí todo. podría venir una implicación, o podría venir una O, o podría venir una doble implicación, o podría venir cualquier otra cosa. O sea, no importa qué le siga. El ámbito es justo lo que el área de influencia, ¿cierto? El ámbito de un cuantificador, ya sea universal o existencial, es el área de influencia de ese cuantificador. Y en este caso, ¿cuál es el área de influencia? Pues solamente el predicado P. ¿Dónde O termina el sea, predicado P? Aquí, entonces hasta ahí llega el ámbito. ¿De yo digo, acuerdo? si hubiera otro predicado después de P. Aquí lo hay, mire, Q es otro predicado. No, no, sí, o sea, pero poniendo otro, o sea, sin pegado. ningún operador puede ir otro predicado No, después de no, P. no, no. Acuérdese que un predicado, ¿qué es lo que devuelve? Un valor de verdad. Si usted pone dos predicados pegados, es como si escribiera, por ejemplo, verdadero y falso. Ah, ok, ok, sí, 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 señor. Esas dos Listo. expresiones aquí en la mitad necesitan algún tipo Correcto. de operador lógico, ¿sí me entiende? Operador. Sí, señor, sí. ¿Hasta ahí vamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí. señor. Entonces, Hola, Señor. profe, buenos días. Que bueno, se me ya, había dificultado esto, lo del tranquila, SUNY, ese profe. tranquila, Ah, tranquila, sí, profe, continúe. gracias. Eh, este, Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de Seguir mirando variable. si estas variables requieren renombrar, Renombrar. que es lo que para Gladys se acaba de llegar. Estamos mirando qué variables hay que renombrar. Por Ajá, ejemplo, en este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, estábamos viendo que lo que hay que renombrar, ahora perdí la herramienta con la que estaba dibujando, lo que habría que renombrar es, esta X es esta misma. ¿Qué Ujú. ocurre si yo renombro esta X? Supongamos que Tiene aquí que pongo renombrar algo. 1. Tengo que Tendría que renombrar esta. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, y es lo que habían dicho anteriormente, ¿con renombrar esa ya queda solucionado el problema? No. Les agradezco quienes no tengan pienso abiertos los que micrófonos, esto. cerrarlos. Cuando hay ruido externo. Cuando no hay ruido externo, pueden dejarlos abiertos permanentemente. Con solucionar esta X ya soluciona el problema, entonces la respuesta es no. No. Porque fíjese que aquí hay dos X, que pues ya no tiene nada que ver con este, pero esta X aquí hace referencia a un elemento del dominio cualquiera, ¿cierto? Mm, Y esta otra aquí Sí, hace referencia a otro elemento del Otro. dominio cualquiera que no necesariamente debe ser el mismo. Ujú. Entonces, Ok. aquí una de las dos también tenemos que renombrarla. Supongamos que esta, entonces esta la llamaríamos X2. ¿Eso qué significa?
Nos toca, en ese caso, por ejemplo, nos tocaría renombrar dos variables. ¿Por qué? Porque esta x hace referencia a la variable de cuantificación de esta. Esta x2 hace referencia a cualquier elemento del dominio que en determinado momento puede tener esa variable y esta a otro que no, si le dejamos el mismo nombre estaríamos diciendo que son exactamente el mismo y no lo son. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, les agradezco que me regalen, la llamada está a punto de finalizar, entonces necesitamos detener la reunión un ratico y ya continuamos.